Hola a todos, yo soy Frander y en esta ocasión voy a hablar de cómo me convertí en el mejor estudiante todos estos años en mi escuela. Y otra cosa, vi un video hace poco sobre mover los ojos de lado para que no estés tan nervioso. Yo soy una persona que se pone nerviosa cuando empieza a grabar, y entonces me he dado cuenta que miro para arriba, para abajo, y he visto que para calmar esos nervios o enfrentar esos nervios tienes que mover los ojos 10 a 30 segundos de lado. Entonces en este video voy a tratar de mover mis ojos de lado a ver qué tal. Y esta es mi caja donde guardo todas mis bandas cuando fui elegido como el estudiante número 1. Pero cómo pasó todo esto siendo un estudiante perezoso, siento que es algo que solo yo sé, porque nunca se lo dije ni a mis maestros ni a mis compañeros de clase. Ellos siempre me decían, es que eres muy inteligente. Es que incluso en un examen, cuando nos estaban calificando, teníamos que memorizar todo el cuaderno. Yo ya sabía cómo ese profesor nos daba el examen, ya sabía que tenía que ir cada palabra exacta y la definición. Venía la definición, entonces yo ya sabía que solo tenías que memorizar todo eso, poner la respuesta y así. Entonces en ese examen nos empezaron a checar, empezaron a ver mi examen y fueron buenas, y todos mis compañeros se quedan como, él es muy inteligente, y yo sabía que nunca lo fui. No sé cómo explicarlo, pero yo sabía que no me gustaba estudiar, y en ese día solo empecé a estudiar 2 horas antes, creo yo, y a memorizarlo, porque yo ya sabía que ese profesor hacía los exámenes de esa manera. ¿Y qué pasó? Me olvidé de todo después, porque solo lo traté de memorizar por un tiempo. Por eso es que he tratado todos estos años de buscar la forma de hacerlo, aunque al final siento que no aprendí, que trataba de buscar la forma más fácil y así. Entonces es como tratar de descifrar qué quiere el profesor. Es como cuando empiezas a jugar un juego, ya sabes cuál es el truco. No es porque sepas todo en un instante de otro. Es lo que empezaban a pensar, es que él sabe. Y yo solo trataba de buscar la manera más fácil de no perder puntos. Yo me enfoqué bastante en no pierdas puntos. Nunca me enfoqué en estás aprendiendo, no, solo me enfoqué en no pierdas puntos. Este fue en el año 2007. Fue cuando tenía 7 años, estaba en la primaria o algo así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 9, 10, 11. Fueron 3 años en los que no pude ser el estudiante número 1. Pasaron muchas cosas en esos años y siento que yo creo que eligieron a otro estudiante, y otro año no hubo desfile, creo yo, por eso no pudieron elegir a que era el estudiante. Entonces voy a explicar qué tiene de bueno y de malo todo esto, cómo ser el estudiante. Si estás en la escuela o tienes algún familiar que está estudiando, por favor enséñale este video, porque por fin vamos a entender. Voy a tratar de explicar yo desde mi perspectiva qué se siente ser el estudiante número 1, para que tú sepas si estás tratando de ser un estudiante número 1. Entonces yo entré a la primaria y desde ese momento yo creo que traté de dar a conocer que nunca me gustó ir a la escuela, porque mi mamá me tuvo que dejar encerrado en el aula y todos los niños no estaban llorando. Yo era el único. Entonces, desde ahí yo supe que no quería estar en la escuela. Pero como la maestra era muy amigable, era una maestra que solo hablaba español, porque nosotros hablamos nuestro idioma maya. Pero entonces, aunque a mí me daba miedo más si era alguien que hablaba español y así, pero la maestra era muy amigable, incluso le llevaba algo de comer, mi mamá me mandaba y entonces yo le daba a ella. Entonces ese año
Me llevé muy bien con la maestra y como mis compañeros hablaban menos español, al final nos dejaban tareas o nos daban instrucciones de llevar algo y así. Entonces ella me decía, por favor, tradúcelo a tus compañeros para ver si entendieron. Y entonces yo traducía al español. Y entonces pasé a segundo grado y ese año no fui el estudiante número 1. Mi papá, creo que fue el año en donde él fue a los Estados Unidos. Él fue de inmigrante y así. Pero cuando llegó, yo no estaba triste, yo ya sabía que él se había ido a los Estados Unidos. Pero yo no sé cómo explicar esto porque ahora entiendo que cuando los niños se ponen tristes no es porque sepan lo que está pasando, solo empieza a afectarles negativamente en el cerebro y cosas así. Porque ahorita sí lo entiendo. Cuando salía de la escuela me ponía a dormir, no tenía fuerzas, no quería comer. Empezaron a decirle a mi mamá, él ya se está enfermando. Y porque yo siempre fui ese tipo de persona que le cuesta comer y así. Entonces, cuando mi papá se fue, empeoré. Entonces, en este año empecé a dormir y así. Pero nunca me di cuenta que era por mi papá. Y yo creo que mi papá también nos extrañaba y decidió volver. Dice que él también decidió, desde que se vino para acá, sabía que el trabajo iba a ser más duro, te iban a pagar menos. Pero dice que él se dijo a sí mismo, yo voy a trabajar duro, pero quiero estar con mi familia y así. Y entonces regresó. Y casualmente yo me curé también. Empecé a comer, ya no tenía tanto sueño después de la escuela y empecé a mejorar otra vez en la escuela. Pero también le dijeron a mi papá que yo era buen estudiante en la escuela. Entonces no sé si realmente fue eso, pero sí hubo una etapa en donde yo me dormía bastante. Entonces pasé al tercer grado y ahí me di cuenta que odiaba las matemáticas. No entendía nada. Mis compañeros creo que sí entendían, pero yo no. Entonces fue ahí donde traté de hacer esos ejercicios y solo ganar los puntos, no para. Incluso yo creo que pedía copia y ayuda a mis compañeros. Pero después de eso, no fui el estudiante número 1, tenía malas calificaciones porque me costaba mucho. Ese fue en el tercer grado, porque en el segundo grado fui el estudiante número 1 año sí, un año no, un año sí, un año no. Y después de ese año me di cuenta de que solo tenía que hacer mis tareas. Después pasé a cuarto, quinto, sexto y era el estudiante número 1. Entregaba mis trabajos, incluso recortaba estrellas, corazones y así el trabajo bien decorado y el margen y todo eso. Entonces pasé en el nivel básico y casualmente fue el estudiante número 1 otra vez. Primero, segundo, tercero básico. No sé cómo es en su país, si es la secundaria o algo así. Después pasé al bachillerato. Me fui a estudiar en un internado. Y en ese momento yo supe que no iba a ser el estudiante número 1. ¿Por qué? Porque cuando entramos ahí aceptaban a estudiantes con buenas calificaciones, así inteligentes. Incluso nos examinaron antes de entrar. Yo de verdad no sé cómo gané, si fue justo o no, porque no sabía nada de esos ejercicios, pero yo traté de llenarlos. Y así al final nos dijeron ganas. Pero la verdad nunca supe si entré con buena calificación. O tal vez dijeron, nos faltan estudiantes, hay que meter a esto. Pero después entré, llegué y todos empezaron a preguntarse, ¿y en tu escuela tú eras el mejor estudiante? Y así, y todos empezaron a admitir, sí, yo fui el mejor estudiante de mi escuela. Y habían estudiantes de todos los lugares, estudiantes que hablaban solo español también. Yo tenía que mejorar mi español porque no hablamos español en mi casa. Y eso me ayudó a ir en otro lugar y hablar español todo el tiempo, a hablar bien el español. Eso es algo de lo que nuestros papás se orgullecen mucho, porque en mi pueblo no hablamos español. Y cuando dominas el español, ir a conseguir cualquier trabajo porque sabes hablar español, porque la mayoría de nuestros abuelos nunca tuvieron tantas oportunidades porque no hablaban español. Entonces pasaron los meses en esa escuela, era muy duro al mismo tiempo, pero nos ayudábamos. Pero yo ya sabía que era bastante difícil esa escuela.
las tareas, la matemática, la física, el curso de física y estadística también me costaba. Pero un día llegaron y me dijeron: Frander, tienes que irte a tu casa, hiciste algo, y porque nos daban faltas, y si tenías 2 faltas te expulsaban, o 3 creo yo. Y llegaron a avisarme eso. Entonces me dijeron: estamos bromeando, tú eres el estudiante número 1 y vas a representar a tu sección. Y yo me quedé feliz en ese momento, porque realmente fue algo que no me esperaba. Fue algo que no me lo creía, porque yo ya sabía que yo era un estudiante así, que le costaba bastante aprender, pero al final yo creo que lo que me ayudó fue ser disciplinado y hacer lo mismo que les acabo de decir: ser puntual, entregar todas las tareas, decorar los trabajos, como tratar de demostrarle al maestro que te mereces ganar los 10 puntos en cada trabajo, o quiero esto, o me estoy esforzando, que no te das cuenta y así. Pero fui el estudiante número 1 entre todos los estudiantes en el cuadro de honor, con menos puntos, con yo creo que 80 y algo. Y había otra fila de mejores estudiantes y yo era el último, pero estaba entre los mejores. Empezaron a burlarse de mí, mis compañeros también. Oía comentarios como que sí, es el mejor estudiante, pero es el peor entre todos los mejores y así. Pero como ya dije en otro video, mis compañeros empezaron, mis amigos, personas que me tenían confianza y que estaban felices por mí, que no me tenían envidia, empezaron a decir que te lo mereces, o estaban felices por mí. O cómo decirlo, cuando alguien está en un mal momento, esa persona te va a apoyar, va a estar feliz por ti en los malos y en los buenos momentos. Después pasé a la universidad, y como ahí no habían estudiantes número 1, pero yo creo que fui el que también tuvo mejores calificaciones. ¿Por qué? Porque entregaba todos mis trabajos. Ahora viene el por qué. Yo creo que siempre lo hice por no quedar mal ante los maestros. Yo quería que no felicitarme, sino que no quería entregar un mal trabajo y que ellos dijeran: esto no es lo que te pedí, o te falta, o yo quería que estuvieran satisfechos con lo que yo entregaba. Y otro, ante mis papás, nunca fue por tratar de quedar bien ante ellos o algo así, o que me dieran dinero y todo eso, porque lo hice más que todo porque desde que mi papá se fue a los Estados Unidos, regresó y quiso trabajar duro para mantenernos estudiando. Y entonces yo en ese momento empecé a valorar más lo que me daban, el que mi papá esté trabajando y que me dé para mis materiales, y que al final yo entregue un mal trabajo y así. Me daba pena, como que te hacía pensar: mi papá trabaja por esto, entonces yo tengo que dar lo mejor de mí, hacer todo. Y así ganaba puntos. Y al final mi papá sí estaba feliz por mí también, por ser estudiante. Pero tampoco es que haya estado como: es mi hijo, es el número 1 y así. Porque mis otros hermanos nunca fueron los mejores estudiantes, pero aún así mi papá estaba feliz por ellos. Entonces yo nunca le pregunté, pero sí me decía que traten de estudiar como él y así. Pero nunca trató a mis otros hermanos como que ustedes no saben y cosas así. Siempre nos trató así, normal. Y es que a mí siempre me gustó el papel, me gustaron los libros y cosas donde podías ver letras, siempre me llamó la atención. Tenía libros en mi cama, sobre mi cama, pero nunca los leí. Yo creo que solo empecé a leer una página así, pero me encantaba ver los libros. Entonces me doy cuenta que, no sé cómo explicarlo, no era alguien que leía libros y todo eso, pero siempre me gustó. Escribir fue algo que yo escribía cosas solo para que se moviera mi mano, tener un párrafo sin sentido, y yo empezaba a copiarlo, no sé para qué, pero siempre me gustó escribir. Y mis maestros también me decían que tenía buena escritura, mi letra, digamos. Entonces no hay que preocuparse tanto si tu hijo no es bueno en la escuela, porque tal vez no le guste, no. Es que tenemos que enfocarnos si el estudiante es feliz haciendo lo que quiere, porque si no es feliz, no importa si tiene malas calificaciones, pero hay que tratar de hacer que gane con decentes calificaciones, porque tampoco es que no le gusta, entonces no lo enviamos a la escuela, tampoco.
Lo que trato de decir es que no traten de forzar a sus hijos a que, o a alguien de su familia, traten de dar ese consejo, que no los fuercen a estudiar si no les gustan, pero traten de que ganen o tengan buenas calificaciones y así. No necesariamente tienen que ser buenos estudiantes, porque al final se da a conocer cuando crecemos que somos buenos en otras cosas y que el estudio no siempre es la solución a todo, porque al final puedes poner un restaurante, eres bueno cocinando, ser exitoso en eso, ganar buen sueldo, trabajar, mantenerte, y también estudiando puedes ser, tratar de estudiar algo, y así puedes tener. No está asegurado que si estudias vas a tener dinero y trabajo, y tampoco al ser un negociante, tampoco. Espero que entiendan esto. Y cuando salí de la universidad, cómo al final todo eso me hizo perder de vista mi objetivo. Me di cuenta de que si era un buen estudiante tenía que estudiar una buena carrera en el que la mayoría de los buenos estudiantes estudian. Entonces desde ese momento yo dije, entonces si soy el estudiante número 1, voy a estudiar una carrera difícil para que al final valga la pena todo lo que he hecho. Y entonces escogí la carrera de medicina para ser doctor, porque siempre nos han dicho en mi pueblo o en las escuelas que los doctores ganan mucho dinero, que para hacer eso tienes que ser un buen estudiante y inteligente y así. Y eso yo creo que trató de cegarme, me hizo perder de vista lo que realmente importa, porque llegaron los del examen vocacional que te ayudaban a entender qué carrera era para ti. Pero como yo solo quería estudiar medicina y ser doctor, yo ya sabía cualquier pregunta que tenga que ver con salud, voy a marcar esto. Y al final, ¿qué pasó? Al final sí salió que la carrera que es para ti es medicina. No fui honesto desde ese momento con lo que realmente me gustaba, porque habían preguntado, ¿te gustan los animales? ¿Te gusta leer? ¿Te gusta escribir? Y así nunca traté de enfocarme en eso, aunque yo sabía que eso es lo que me gustaba. Y al final fuimos a examinarnos, y ahí fue donde me di cuenta de que al entrar a una universidad pública o una donde tenías que demostrar que realmente sí sabías, me costó bastante. Fui a examinarme 1, 2, creo que 4 veces y no ganaba, pero sí te dan oportunidad las veces que quieras, creo. Y el examen que más me costó fue el de matemática física, pero al final íbamos ganando puntos. En el primer examen tenía 30 y algo en matemática, en el segundo examen fue 40, 50 y a los 60 o 61 creo que ganabas. Yo ya iba en el 57, incluso creo que 59 en matemática, aunque me faltaba en física, pero yo ya sabía que ya iba a entrar a esa universidad, hasta que me di cuenta de que habían otros estudiantes tratando de hacer trampa en este examen. Pero desde ese momento me pregunté, ¿y entonces esto es lo que realmente vas a hacer todos estos años? Son como 6 años para estudiar. ¿Vas a estar preguntándole ayuda a ellos para ganar y así tus puntos? Aunque yo creo que sí hay estudiantes que sí están destinados a estudiar medicina, esos que son buenos en matemáticas, que disfrutan de las matemáticas, aunque no quiero decir que sea fácil para ellos, pero disfrutan practicar y resolver. Yo creo que sí existen esos estudiantes, porque he tenido compañeros que les enseñas algo y ya pueden resolverlo, pero también me di cuenta que investigan por ellos mismos, no se quedan, ¿no? Y yo en el curso de matemáticas no estaba interesado para nada, entonces era malo en matemáticas. Y entonces desde ese momento yo dije, yo no quiero es que yo nunca hice trampa en los exámenes. Me daba muchos nervios tratar de hacer tu papelito donde tenías las respuestas, que si me descubrían le iban a decir a mis papás y que se iban a sentir mal o que el maestro se iba a decepcionar de mí. Por eso nunca usé chivos en los exámenes.
No sé cómo se dice en sus países. Entonces por eso me di cuenta de que no iba a hacer eso en la carrera de medicina, porque yo ya me había dado cuenta que era difícil para mí. Entonces no quería estudiar una carrera donde tenía que hacer eso. Y ahí fue donde una maestra me hizo dar cuenta de en qué era bueno yo realmente. Aunque no en ese momento, yo ya había estudiado anteriormente en el internado, pero fue esa maestra de inglés. Ella tenía su curso de inglés. Cuando llegó las primeras veces, cuando yo estaba en el internado, yo tenía bastante miedo, no entendía el verbo to be, que los verbos, que el sustantivo. Tenía tanto miedo cuando ella entraba a dar clases. No quería ese curso, quería que se terminara rápidamente, igual que el curso de matemáticas. Y entonces su metodología para enseñar, al final ella nos hacía evaluaciones o ejercicios, y si sacabas una mala, dos malas, varias malas, te decía: te voy a dar la oportunidad a que mañana me investigues las respuestas correctas, o a que me hagas todo nuevamente pero con las respuestas correctas. Y entonces, como yo era un estudiante que no quería perder puntos, entonces yo decía: solo tengo que hacerlo nuevamente y mañana tendré mis puntos. Y con este tipo de metodología empecé a sentir menos miedo. Cuando ella llegaba a dar sus clases, yo sabía que no iba a entenderlo, pero ya sabía que no iba a perder puntos, no iba a perder nada, que si saco malas no tengo que preocuparme porque ella me va a dar otra oportunidad. Entonces empecé a sentirle menos miedo a ese curso. ¿Y qué pasó? Empecé a tener buenas calificaciones, me empezó a gustar ese curso. Nos dejaban temas de inglés y me encantaba aprender nuevas palabras, aunque no sabía, aunque sacaba malas después, sabía que podía corregir esos errores. Y después, cuando no podía ganar en la universidad, pasé 2 años pensando eso, y todo lo que había vivido en la escuela, que no había valido la pena ser el estudiante número 1, y que tener todo esto al final, ¿para qué servía? No podía demostrarle ni a mis papás que era bueno. Tuve depresión esos 2 años y problemas y así. Y entonces, al pensar en todo eso, me di cuenta: y si lo pruebo con el idioma inglés. Siempre me ha gustado la música en inglés, que ver películas. Y ese curso que me dio la maestra me gustó bastante. Y entonces empecé a estudiar inglés, y fue la mejor decisión que he tenido. Estuve todos estos años aprendiendo inglés. Es como estudiar la carrera, que siempre te dejan tareas, que si te dejan un examen bien difícil, sabes que tienes que estudiar, pero sabes que al final te va a gustar ese tema, sabes que te va a encantar al final. Todo ese esfuerzo que va a valer la pena y todo eso. Y yo espero que tú estudies algo así, o trates de decirle a tus hijos, a tus hermanos o a alguien conocido que de esa forma te debes sentir al estudiar una carrera. Por eso y yo siento que tampoco soy el único. Hay estudiantes que entran incluso a la carrera de inglés, pero después se pasan a otra, se dan cuenta de que... Yo creo que todos sufrimos esos problemas, pero a veces necesitamos a personas a que nos ayuden a entender. Entonces, eso es todo. Espero que hayan aprendido algo. Si están estudiando, que no es bueno ser buen estudiante todo el tiempo, que no es malo tampoco, y que cada persona es diferente. Y cuando empecé a estudiar el inglés, creo que esa etapa merece otro video. En otro video les voy a contar cómo aprender rápidamente. ¿Por qué no te debes sentir mal si no sabes tanto el idioma inglés? ¿Por qué debes pensar que vas a ser bueno y que no necesitas que ir a otras escuelas a aprender idiomas, que necesitas hablar con otros? No, porque yo aprendí así solo, y que cuando amas algo lo vas a aprender de cualquier forma. A mí siempre me ha llamado la atención la salud, que ayudar a otras personas, por ejemplo, a entender por qué están enfermas, o porque siempre me he preocupado por los que se han enfermado en mi familia. Por eso es que yo ahorita siento que si empiezo a estudiar medicina, siento que sí podría, pero hay algo que me dice que sí me gusta esta carrera, pero
luego me acuerdo de las matemáticas y no me... Por eso es que puedes estudiar una cosa, pero tampoco significa que te deje interesar la otra. Puedes seguir aprendiendo lo que te llama la atención de la otra carrera. Yo, por ejemplo, me encanta saber por qué nos enfermamos y así, porque he estado enfermo varias veces. Por eso estudio este tema, pero lo voy a explicar en otro video porque este video ya está siendo muy largo. Espero que te haya gustado este video.